Estados Unidos ha comenzado a tomar nuevas acciones en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Luego del regreso de Juan Guaidó a Venezuela el pasado 11 de febrero, tras consolidar su apoyo internacional, muchos se preguntan, ¿es este el momento cumbre que se ha esperado para lograr la verdadera democracia en Venezuela? ¿Cómo van a salir del régimen de Maduro? Bienvenidos a Yaniot PM. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a una subsidiaria de la mayor petrolera estatal rusa, la empresa Rosneft, por negociar la venta y el transporte de petróleo venezolano y eludir la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que ejerce presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, Maduro afirmó ante la prensa internacional que cuando los tribunales de justicia ordenen el arresto de Juan Guaidó, este irá a la cárcel por todos los delitos que ha cometido. Las expectativas frente a una posible salida del régimen crecen, especialmente ahora que Juan Guaidó reafirmó el apoyo de buena parte de la comunidad internacional. Estas son algunas de las claves. Juan Guaidó regresó a su país tras una gira internacional de un poco más de 3 semanas por Europa, Canadá y Estados Unidos. Juan Guaidó, Mr. President. El reconocimiento que le dio el presidente Donald Trump durante su discurso del Estado de la Unión robusteció las esperanzas de millones de venezolanos. El mandatario estadounidense lo recibió también en la oficina Oval por más de 1 hora. Pero en Caracas no todo fue color de rosa. A su arribo, Guaidó y su comitiva fueron atacados con golpes e insultos por centenares de adeptos de Nicolás Maduro. Además, un agente de migración le retuvo su cédula y un tío que viajaba con él fue arrestado. El cerco continúa cerrándose en torno al régimen venezolano con más sanciones y la posibilidad de conversaciones secretas. ¿Está descartada una respuesta militar en Venezuela? ¿La salida es a través del diálogo? Para contestarnos esas y otras preguntas, quiero dar la bienvenida a Carlos Vecchio. Él es el embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Washington, quien nos acompaña aquí en nuestros estudios en Miami. Embajador, gracias por estar con nosotros aquí en Yaniot PM. Muy buenas noches, Patricia. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a usted. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar hablando de las acciones que se han empezado a dar y que ustedes ya han anticipado. Me refiero a las sanciones a la filial de la petrolera rusa Rosneft Trading. Las sanciones sabemos que implican el congelamiento de activos de esta empresa, que esta empresa tiene en Estados Unidos. Pero lo que yo le quiero preguntar a ustedes en concreto, esta medida, ¿cómo va a afectar la venta del petróleo venezolano a sus principales mercados, a China y a India? Bueno, Patricia, nosotros, este resultado que estás viendo es solo el inicio de un conjunto de acciones. No hay una sola acción que produzca un resultado, sino es el conjunto de acciones que van a llevarnos a nosotros a un resultado, en este caso la búsqueda de la libertad de Venezuela. El caso de Rosneft, lo hemos conversado claramente, se convirtió en el intermediario del crudo de Venezuela. Ahora, esta empresa tiene relaciones con el mundo, es de Rosneft, con bancos que también tienen relaciones con los Estados Unidos. Y todo este grupo que tiene relaciones con esta empresa tendrá que decidir con quién quiere hacer negocio, si con Rusia o con el mundo libre o con los Estados Unidos. Y eso sencillamente va a afectar lo que es la movilización, si se quiere, del crudo venezolano que está colocando hoy en día en el mercado Rosneft. Y eso va a ser, por supuesto, una merma de los ingresos que utiliza el dictador Nicolás Maduro para imprimir mayor represión al pueblo de Venezuela. Y, insisto, esto es solo el inicio. Hay otro conglomerado de empresas, pero el mensaje claro que manda, en este caso, Estados Unidos es que todas las empresas que le estén dando apoyo a Nicolás Maduro para sostenerse en el poder y para continuar su represión, están sujetas también a estas medidas que al final del día los llevan a aislar a Maduro, porque van a tener que decidir si quieren estar con la dictadura o con el mundo libre, y eso en definitiva va a afectar los ingresos, en este caso, de Nicolás Maduro.
Usted habla de otras sanciones y le voy a dar un conjunto de sanciones que muchos especulan y quiero saber qué podemos esperar. ¿Podrían ser sanciones a la casa matriz de Rosneft? ¿Podría ser, por ejemplo, una interdicción de barcos con petróleo venezolano en aguas internacionales? ¿Venezuela podría declararse, por ejemplo, como un país que patrocina el terrorismo? ¿Qué tan viables son este tipo de sanciones? ¿Qué se puede esperar? Mira, las sanciones son al final del día, Patricia, las herramientas que tiene el mundo libre para ejercer presión, para buscar, en este caso, la salida en Venezuela de la crisis que actualmente tiene. Nosotros estamos evaluando un conjunto de acciones. Muchas de ellas, indudablemente, tienen que tener esa presión necesaria para nosotros lograr un cambio. Y por supuesto que todas las que tú has mencionado se discuten, se hablan y nosotros al final del día le corresponde a cada país tomar su decisión. Pero nosotros estamos dispuestos a evaluar las acciones que sean necesarias para que nosotros podamos proteger a los venezolanos, parar su sufrimiento y lograr el cambio político en Venezuela. Y te debo decir algo, de la reunión del presidente Trump, yo te diría y te destaco aspectos que para mí son relevantes. No solo que la reunión duró, como tú lo mencionas, poco más de una hora, sino que luego de esa reunión con el presidente Trump, el propio presidente le pidió a su entorno que fuésemos al gabinete de ministros que queda al lado de la oficina oval para que termináramos de discutir con su equipo, incluyendo el ministro de la Defensa, su secretario de Seguridad y el secretario de Comercio y, por supuesto, su asesor en Latinoamérica, Mauricio Claver, para que termináramos de ajustar elementos sobre la crisis de Venezuela que les permitieran ellos presentarle al presidente lo más pronto posible varias opciones de ejercer la presión. Así que te confieso además que el presidente Trump primero está comprometido con la causa de Venezuela, Patricia. Es cierto lo que se dice, que él va 5 pasos más adelante que su administración. Esto te lo puedo ratificar por estar allí y también entiende que el tema de Venezuela es una prioridad en su agenda internacional. Ahora, así que hay un compromiso muy claro de la administración, Patricia. Se nota. Ahora, una cosa son las acciones que tomen los gobiernos, y en este caso la Casa Blanca. Otra cosa son las sanciones que ustedes le están pidiendo a esos gobiernos que tomen. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué tipo de sanciones debería tomar la Casa Blanca, la Unión Europea y América Latina? ¿Cuál sería la prioridad? Mira, a ver, esto se está haciendo estratégicamente, Patricia. Y lo que sí yo te puedo decir es lo siguiente. Nosotros estamos enfrentando una dictadura que no es clásica. Es una dictadura que tiene un componente criminal, vinculado en varias áreas. Narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero. Y que además tiene el apoyo de Cuba, pero principalmente de Rusia. Entonces, cuando tú estás enfrentando un conglomerado criminal de esta dimensión, con este apoyo internacional, lo hemos dicho, solo no podemos y solo no estamos. Y que no solo se puede enfrentar con resoluciones o declaraciones, sino que tiene que llevar mucho más acciones. Te voy a dar un ejemplo. Por favor. Lo que ocurrió con Conviasa. Lo que ocurrió con Conviasa. Bueno, son aviones que se están utilizando para transportar terroristas, para transportar oro ilegal, para incluso llevar efectivo hacia Venezuela. Entonces, ahí tú estás viendo unas acciones que abordan la naturaleza de este régimen. Entonces, en esa línea es que vas a ver las acciones que van a continuar, en este caso, de parte de la comunidad internacional. En transporte. Bueno, vamos a esperar entonces a conocer cuánto tiempo, cuándo vendrá la próxima acción. Esto va a ser escalonado, pero ¿va a ser seguido? Mira, una de las cosas que compartimos con toda la comunidad internacional y creo que hay un punto de consenso es que tenemos una gran oportunidad para producir un cambio político en Venezuela, que es urgente porque el sufrimiento hay que pararlo y que una de las cosas que hay que hacer de aquí en adelante es que esta presión sea permanente, continua y seguida. Bueno. Creo que se cometió unos errores en dejar escalonar la presión y creo que tenemos una gran oportunidad en este momento, Patricia, para que eso sea continuado y que sea permanente y con la mayor presión posible para lograr el cambio. Ahora, Estados Unidos y el régimen de Maduro, ¿tiene usted conocimiento de que estén conversando o vayan a conversar, como lo ha pedido Maduro? El régimen de Maduro venía engañando tanto a los rusos como a su entorno íntimo y a la Fuerza Armada. Le estaba diciendo que él ya tenía controlado el país, que Juan Guaidó, el presidente interino, ya estaba acabado, que era un proyecto fracasado y que por lo tanto el único interlocutor era él. Y eso fue lo que le dijo al Washington Post en una entrevista, Patricia. Y le pidió un diálogo
Claro. en este caso al presidente Trump. Bueno, eso coincidió con nuestra salida de la gira presidencial en Colombia y nos reunimos con el secretario Pompeo y luego se dio toda la gira. De manera que hoy quien tiene la legitimación y la fuerza es el presidente interino Juan Guaidó. Y debo decirte algo, esa retaliación que tuvo Nicolás Maduro a escasas horas de darse el encuentro del presidente Guaidó con Trump, que llevó a encarcelar nuevamente a unos americanos que trabajaron en Citgo, se le denominan los Citgo 6 o Citgo 6. Eso lo hace el régimen de Maduro precisamente para tratar de abrir un canal de comunicación con la Casa Blanca. Pero ese y por canal otra vía, está abierto, se puede dar, porque voceros de la Casa Blanca han dicho que ellos ven que la solución pasa por el diálogo. no hay, esto te lo digo también con mucha claridad, no hay manera de que se dé una salida, una negociación, si no obligamos a la dictadura a hacerlo. Nadie, y eso lo tiene claro el presidente Trump, lo tiene claro esta administración, no hay manera que tú puedas solucionar esto con una mafia de ese nivel si nosotros no los obligamos a dejar el poder. Y creo que eso es el punto de partida. Y el otro elemento que creo que quedó claro con esta gira, que el verdadero interlocutor y quien tiene el diálogo con el mundo libre y con los Estados Unidos es el presidente interino Juan Guaidó y por supuesto el compromiso de la administración. Así que Nicolás Maduro está tratando de hacer por otras vías esos empeños. De hecho, trató de contratar una firma de lobby, pero todos esos aspectos han fracasado y la administración ha tenido claro que su interlocutor en este caso es el presidente interino Juan Guaidó. Avancemos rápidamente. Pareciera que en esto del diálogo hay divisiones en torno a esta propuesta que hace Maduro a Estados Unidos. Quiero que escuche lo que dijo recientemente Diosdado Cabello. Tare no va a negociar con ellos y Diosdado tampoco va a negociar con ellos. Eso ellos lo tienen muy claro. Jamás vamos a negociar nada de nosotros que perjudique a la nación o que perjudique a la revolución bolivariana. ¿Cómo interpretan esta declaración? Mira, yo te puedo decir con certeza que una cosa es lo que dicen públicamente y otra son los emisarios que mandan. Yo creo que hay una factura del entorno íntimo de Nicolás Maduro. Todo el mundo sabe que Nicolás Maduro es el pasado, que no tiene futuro, que esto es cuestión de tiempo y que cada quien está tratando de salvarse. Y entre ellos, Patricia, y esto te lo digo con propiedad, mandan distintos emisarios por distintas vías, porque cada quien quiere salvarse. Claro. Porque cada quien sabe que cada quien está negociando con alguien. Entonces, una cosa es lo que dicen públicamente y otra es lo que dicen privado. Ahora, el mensaje central es que no existe un régimen monolítico, es un régimen que está dividido y sobre todo que saben que Nicolás Maduro hoy representa el pasado y Juan Guaidó representa el futuro y que ese cambio va a llegar, que es inevitable en este momento. Hablemos del diálogo que propone la Unión Europea. Ha indicado que apuesta por nuevas negociaciones entre Maduro y la oposición y esto lo leen muchos como que no aplicarían sanciones ni van a imponer presiones adicionales para que el régimen de Maduro caiga. ¿Es esto un golpe bajo a esta gestión, a esta presión que el gobierno de Guaidó le está poniendo a las gestiones internacionales? Mira, yo destaco de ese comunicado que salió, Patricia, dos cosas muy relevantes. Primero, que la Unión Europea reconoce como presidente interino al presidente Juan Guaidó. Y segundo, que la salida para Venezuela, lo han dicho ellos, es una elección presidencial libre y transparente. Y el compromiso que ellos han asumido es ejercer mayor presión. Y de hecho, parte de nuestro esfuerzo en la gira internacional, con quien tuvimos oportunidad de reunirnos, el presidente Macron, la canciller Merkel, es de ejercer la mayor presión posible en Europa para enfrentar digamos, esta dictadura que tenemos. Y que la única manera de que sea mucho más efectiva, Patricia, es si viene también de Europa. No solo es suficiente Estados Unidos y Canadá, sino en conjunto para que logremos mayor efectividad. Ahora, si ustedes dicen que tienen que obligarlos con sanciones a que se sienten a dialogar para que sea una transición pacífica, pensemos en una supuesta negociación. ¿Qué le ofrecen ustedes a cambio para que el régimen salve un poco la cara, salga dignamente y no enfrente la persecución de la justicia internacional? Porque ¿de qué me sirve dejar un gobierno si cuando salga fuera del país o me suba y cruce la próxima frontera tengo una solicitud de arresto por la justicia internacional? O sea, eventualmente, ¿cómo solucionar ese impasse? Mira, yo creo que va a depender mucho, Patricia, de cómo se dé la transición y quiénes contribuyen a esa transición. Insisto, existe un entorno íntimo
que yo sé que está buscando la salida de Nicolás Maduro. Entonces, hemos dado las garantías. ¿Cómo es la salida? Le hemos dado las garantías al entorno que quiere impulsar ese cambio, a decir, bueno, aquí hay garantías para todo, para el juego democrático, para las instituciones. Incluso se ha planteado a Nicolás Maduro que deje el país y un tercer país que lo reciba. Claro, pero ¿cómo eso se ha hablado. ¿Cómo lo van a arrestar cuando deje Venezuela? Cuando llegue a un país donde la justicia internacional lo alcance. Bueno, aquí, como lo hemos dicho, los países se han comprometido en recibirlo. Hay países donde sencillamente no juegan dentro, por ejemplo, de las normas de la Corte Penal Internacional y ellos estarían buscando cualquier tipo de esa opción. Pero insisto, yo creo que... ¿Cuáles? ¿Cuba, Nicaragua? Bueno, es que tendrá que decidirlo él, porque si él no negocia, inevitablemente va a venir la salida. Y él va a tener que escoger cómo quiere salir. Ahora, una opción es, el régimen dice, vamos a convocar elecciones presidenciales, pero Nicolás Maduro puede ser candidato. ¿Ustedes qué responden? Mira, yo te diría lo siguiente, nosotros estamos buscando la salida de la dictadura y tener elecciones libres y transparentes. El mejor candidato a enfrentar es Nicolás Maduro. Pero insisto, este es una persona que ha cometido los delitos. Esa es una opción. Que ha cometido. Una opción que ustedes no han descartado. No está ni planteada, pero si me la preguntas a mí, no la hemos discutido ni siquiera. Pero insisto, parte de la salida de Nicolás Maduro del poder y tener elecciones libres y transparentes y que cada quien tenga un representante o candidato allí. Y en mi opinión, el peor candidato o el mejor candidato que nosotros podríamos enfrentar es esa persona. Insisto, creo que también tiene que ser responsable de los delitos que ha cometido dentro de Venezuela. Así que él también tiene una responsabilidad. Insisto, creo que hay que buscar los mecanismos para que nosotros podamos transitar hacia un sistema democrático lo más pronto posible. ¿Qué va a pasar si llegan las elecciones para renovar la Asamblea y no ha cambiado el Consejo Nacional Electoral? Bueno, el presidente interino lo ha dicho, Patricia, nosotros no podemos prestarnos para otro fraude. Okay, no van a participar. Ya hizo él una constituyente en el año 2017, fracasó, metió al país en una peor crisis, hizo una elección presidencial 2018 fraudulenta, fracasó, nadie la reconoció y el mundo ya lo ha dicho la Unión Europea y todos los países, no vamos a reconocer otro fraude de elección, porque lo que va a hacer es profundizar la crisis y en la comunidad internacional ha insistido que la solución para Venezuela pasa por una elección presidencial libre y transparente y creo que ese va a ser el esfuerzo que nosotros vamos a imprimir en los próximos días y semanas. Ok. ¿Qué pasa si en la elección presidencial en Estados Unidos ganan los demócratas? ¿Están ya en conversaciones para continuar con el apoyo y cerrarle aún más el cerco a Venezuela? ¿Qué te diría yo? O sea, nosotros, por supuesto, y en mi caso particular, no nos metemos en lo que es la política interna y respetamos la decisión del pueblo de los Estados Unidos y dispuestos a trabajar con la administración que esté en el poder, ¿no? Y lo particular de la causa venezolana es que ha sido apoyada por ambos partidos. Yo creo que en el discurso de la Unión, Patricia, creo que eso se percibió claramente. Es algo que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años. A mí me ha tocado trabajar con la administración de Obama, ahora con la administración Trump y en el Parlamento, pues con todas las fuerzas políticas. Y esto une a los Estados Unidos, no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo. Y la ovación que recibió el presidente Guaidó de los dos partidos, la más larga de esa noche, la más importante, creo que resalta ese esfuerzo bipartidista que nosotros hemos venido construyendo, porque al final del día, Patricia, esto es una lucha entre la libertad y la democracia. Entonces, o se está del lado de la democracia, perdón, de la dictadura y la democracia, o se está del lado de la dictadura o se está del lado de la democracia. Y no hay ninguna duda, pues, que los Estados Unidos y sus instituciones y sus partidos políticos están del lado de la democracia. Y si volvemos a tener esta conversación en 6 meses, ¿usted cree que en 6 meses algo habrá cambiado? Bueno, posiblemente te la dé desde Miraflores, acompañando al presidente interino Juan Guaidó. En 6 meses, bueno, es febrero 18, vamos a contar y volvemos a conversar. Gracias, embajador, mucha suerte, gracias por acompañarnos y acercarse a nuestros estudios. Gracias a ti, Patricia, muy amable. Él es el embajador del gobierno interino de Venezuela, Carlos Vecchio, hablándonos aquí desde Miami. Por ahora, Maduro sigue ganando tiempo e insiste en buscar que gobiernos como los de México, Argentina, España, Panamá, así como la Unión Europea, incluso Estados Unidos, sean facilitadores para un acercamiento entre sectores de la oposición con su gobierno. También está abogando por un diálogo directo con Estados Unidos para buscar el fin de las sanciones impuestas por Donald Trump y evitar un mayor estrangulamiento a su desastrosa economía. Hay que ver
cuánto va a durar el apoyo de Rusia a Venezuela, que ha sido hasta ahora el cordón umbilical del ingreso de divisas a Venezuela, y cómo van a responder países como China e India ante la presión de Estados Unidos. La estrategia de la Casa Blanca es seguir ahogando financieramente al régimen para obligarlos a negociar una salida y para obligarlos a convocar a elecciones libres, justas y transparentes. La presión de Estados Unidos sigue creciendo y la amenaza terrorista que representan militantes de Hezbollah, de grupos guerrilleros colombianos, de organizaciones del narcotráfico en Venezuela puede convertirse en otra razón poderosa para subir la apuesta del gobierno de Donald Trump. El tiempo sigue siendo un factor decisivo porque ni en la Casa Blanca ni en la oposición quieren llegar a fin de año, como escuchamos, sin un cambio de régimen en Venezuela. Tal vez un experimento que puede servir de modelo es Irán. Después de estrangular su economía por años, obligaron al régimen iraní a negociar con la participación de varios países. Tal vez de la crisis iraní se tengan que aprender varias lecciones. Gracias, muy buenas noches. Hasta un próximo Yaniot PM.